Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Pues bien, hermanos, buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bendecidos, contentos, con gozo y paz en su corazón. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Pues sean cada uno de ustedes bienvenidos a este domingo 31 de agosto. Ya prácticamente se nos está yendo el año, ¿verdad? El último domingo del mes de agosto. Y pues bueno, sean bienvenidos también a las personas que nos escuchen a través del internet. Dios les bendiga. Y pues bueno, ¿están listos para estudiar la palabra de Dios? Amén. ¿Están listos para ser edificados por Dios? Amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Continuamos con nuestra serie, entendiendo los tiempos finales. Y hoy vamos a estudiar la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Vamos a estudiar esta parábola, ¿verdad? Que es como un complemento a la enseñanza o al discurso que Jesús pronunció en el capítulo 24. Cuando tengan Mateo 25, un fuerte amén. 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 Bueno, dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, ¿verdad? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien, mis hermanos, vamos a estudiar esta parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Y esta parábola viene siendo un complemento, ¿verdad? De la manera en cómo Jesús anima a sus discípulos a velar y a estar preparados. Si recordamos, hace 8 días en el capítulo 24, vimos a partir del versículo 39 2 ejemplos que Jesús puso. Puso el ejemplo de 2 personas que estaban en el campo y 2 mujeres que estaban en el molino ocupándose de sus actividades diarias. Y dice Jesús que uno será tomado y el otro dejado. También vimos el ejemplo, ¿verdad?, para animar a los discípulos a estar preparados, a estar despiertos, acerca de la actitud o el carácter de 2 siervos. ¿Recuerdan? El siervo fiel y el siervo malo, ¿verdad? Al cual, pues al siervo fiel, el Señor, prudente y fiel, el Señor lo puso en alta estima, bajo un cargo importante, y al siervo malo, ¿verdad?, bajo sus pretextos, bajo sus excusas, ¿verdad?, pensando que se tardaba el Señor en venir. Cuando vino el Señor, le dio su recompensa. ¿Cuál fue? Lo puso con los hipócritas, en donde es el lloro y el crujir de dientes. Ahora, estas palabras de Jesús vienen inmediatamente después de que el Señor, ¿verdad?, da respuesta a las preguntas que los discípulos le hicieron acerca de qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin de los tiempos, ¿verdad? Entonces Jesús viene, después de dar estas señales, el propósito de Jesús es animar, exhortar a sus discípulos a que velen,
a que estén listos, a que estén preparados para su venida, para que ese momento, cuando Él venga, no los tome por sorpresa. Entonces, el propósito de Jesús es ese, mis hermanos, ese, que estemos despiertos, que sus discípulos, nosotros, porque también nosotros somos discípulos de Jesús, que estemos preparados, ¿sí? Que nos mantengamos vigilando nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, que estemos despiertos espiritualmente, que no estemos cabeceando, ¿verdad? O dormidos con las cosas del mundo. Entonces, a continuación Jesús viene y les cuenta esta parábola. Recordemos que Jesús utilizó mucho este sistema de parábolas, ¿verdad? Es decir, Jesús contaba muchas parábolas o muchas historias para que a través de esas parábolas o esas historias enseñara grandes verdades a las personas. Jesús utilizaba circunstancias de la vida cotidiana para que la gente relacionara lo que Él quería decir con las situaciones que ellos enfrentaban cada día. Entonces, en esta ocasión, Jesús les expone esta parábola, la parábola de las 10 vírgenes, y vamos a ir analizando cada versículo. Y dice aquí en el versículo 1, capítulo 25, dice: entonces el reino de los cielos, dice, será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Fíjate nada más, mis hermanos. Quiero que tomes en cuenta que el concepto de Jesús o la idea de Jesús a través de esta parábola es simplemente que los discípulos noten o entiendan el concepto o la importancia de estar preparados, de estar atentos, de vigilar sus vidas. ¿Por qué? Porque como nos vamos a dar cuenta, ¿sí? El Señor Jesús nos va a revelar algo realmente impactante, mis hermanos, ¿sí? Jesús nos va a revelar a través de esta parábola que no todos son verdaderos cristianos. ¿Sí? No todos, ¿verdad? Los que van a la iglesia, no todos los que tienen una Biblia, ¿verdad? No todos los que sirven en un ministerio son verdaderos cristianos. Hay verdaderos y hay falsos cristianos. Entonces, esta parábola realmente es muy impactante. Dice el versículo 1, pues, el reino de Dios será semejante, ¿sí? Será similar. Notemos, mis hermanos, que Jesús está comparando el reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios, donde Dios está gobernando el universo y todas las cosas, ¿sí? Lo está comparando con la experiencia o el evento que van a experimentar estas 10 vírgenes. Vamos a ver, también nos dice aquí que estas 10 vírgenes o estas 10 señoritas o estas 10 doncellas tomaron sus lámparas todas y salieron a recibir al esposo. Esta palabra esposo en el original griego significa novio o prometido. Entonces vamos a tomarlo como el concepto del original griego, el novio. Salieron a recibir al novio. Ahora, ¿sí? Notemos pues, mis hermanos, que la parábola nos da a entender o nos da a conocer, mis hermanos, acerca de las tradiciones que se hacían en aquellos tiempos cuando una persona o una pareja se comprometía en matrimonio, ¿sí? En la cultura judía, viendo el contexto cultural, y esto para entenderlo un poquito mejor, en la cultura judía en aquellos tiempos, cuando un hombre y una mujer se desposaban o se comprometían en matrimonio, había ciertos estatutos o ciertas ordenanzas que tenían que cumplir forzosamente. Por ejemplo, una vez que se cerraba el compromiso, ¿verdad? Que los papás del novio y las papás de la novia cerraban el compromiso, se determinaba un tiempo para la boda. Este tiempo podría ser 1 año o un poquito más, ¿verdad? Es decir, decían los padres, muy bien, nuestros hijos se quieren casar, se aman, quieren unirse en matrimonio, perfecto, vamos a poner una fecha. Bien, de aquí a 1 año, a 12 meses o a 14 meses, será la boda. Ahora, ¿qué pasaba durante ese año? O sea, ¿qué hacía el novio? ¿Qué hacía la novia durante ese año? ¿Acaso el novio se iba con sus cuates a Cancún, a Acapulco, ¿verdad? A disfrutar de la vida, sus últimos meses de soltería. No, mis hermanos. Fíjate, en los novios, ¿sí? Cuando se determinaba el compromiso, durante todo ese año, los novios preparaban el hogar o la habitación donde ahí van a vivir con su futura esposa, ¿sí? Y por la cual ellos regresarían a buscar cuando se cumpliera el tiempo o cuando ya tuvieran todo listo. Fíjense nada más, esa era la responsabilidad del novio, preparar el lugar, preparar la casa, preparar la habitación donde iba a vivir con su futura esposa y después
regresaría a buscarla, ¿verdad? Ya para tomarla como esposa. Ahora, ¿la mujer qué hacía durante todo ese tiempo del compromiso? ¿Acaso se iba con sus amigas, verdad? Se la pasaba organizando la boda, ¿verdad? Como ahorita, ¿verdad? ¿Cómo organizan la boda? Ay, el vestido tiene que ser de aquí. Ay, no, las invitaciones de allá. El salón, quiero ver los salones. No, que tienen que tener el piso de mármol y alfombras rojas y esto y el otro. O sea, ¿creen que eso hacía la novia? No, la novia, mis hermanos, ¿sí? Durante todo ese tiempo, ¿sí? Le guardaba un respeto, ¿sí? a su novio, es decir, ya lo consideraba su esposo, ¿sí? Y tenía que guardarle el respeto y la fidelidad como si ya estuvieran casados. ¿Qué quiero decir? Que ya las mujeres ya no andaban con las amigas. Ay, mira, te presento a mi primo. Ay, mira a tu exnovio. Ay, mira aquel, mira aquella. No, una vez comprometidas, las mujeres, ¿verdad? Ellas le guardaban el respeto debido y la fidelidad a su novio hasta el día de la boda, ¿verdad? Entonces, nada más para que nos demos cuenta, ¿sí? Cómo es el noviazgo delante de Dios, ¿sí? Que vean cómo es el noviazgo delante de Dios. Así es un noviazgo que Dios realmente bendice, una amistad sana, donde sí nos casamos, pero ¿sabes qué? Vamos a luchar, déjame, yo te respeto, me respetas hasta el día de la boda. ¿Sí? Nada de adelantos, nada de que dame la prueba de amor, que si me amas, nada de eso. ¿Sí? Nada de eso. Se reservaban hasta el día de la boda. Muy bien. Ahora, mis hermanos, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Sí? La Biblia nos dice que se va a celebrar una boda hermosa, una boda majestuosa, como ninguna otra boda. Ni los reyes de este mundo han celebrado una boda tan hermosa y tan majestuosa como la que se va a llevar a cabo en los cielos. Y a esta boda se le conoce como las bodas del Cordero. ¿Sí? Viene una boda, mis hermanos, fíjate, en Apocalipsis capítulo 19. ¿Sí? En Apocalipsis capítulo 19 leemos lo siguiente. Deja una marca, una señal ahí en Mateo, por favor. Apocalipsis 19, versículo 7. Fíjate lo que dice. ¿Lo tienen? Dice, gocémonos y alegrémonos. Fíjate nada más, gózate y alégrate y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, fíjate lo que representa, es las acciones justas de los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia, los hermanos, los cristianos. ¿Sí? Dice, y el ángel me dijo, escribe, y escucha lo que escribió. Bienaventurados, bendecidos, ¿verdad? Dichosos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. ¡Wow! Mis hermanos, se acerca la boda del Cordero. Se va a llevar a cabo las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? ¿Quién dijo? ¿A quién señalaron como, ve ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Quién es el Cordero? Jesús. Jesús es el Cordero. Entonces Jesús, mis hermanos, se va a casar. ¿Con quién? Con la iglesia, exacto. ¿Y quiénes son la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Jesús se va a casar con su iglesia, que somos nosotros. Entonces, considerando el protocolo o las costumbres judías para el matrimonio, ¿verdad? Vemos pues que también Jesús cumple con esos estatutos, porque dice Juan capítulo 14, ¿sí? En Juan capítulo 14 vemos como parte de los preparativos de esa boda, ¿sí? Que Jesús dijo lo siguiente en el versículo 2, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿Para quiénes? Para nosotros, los santos, la esposa, ¿sí? Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estén. Fíjate nada más, Jesús ha hecho una promesa, como el novio. Me voy, ¿sí? Nos hemos comprometido, ¿sí? Iglesia, cristianos, estamos comprometidos con Dios como una esposa, como una novia, ¿sí? Que tarde o temprano, en un día, ¿sí? Celebraremos la boda con el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, con Jesucristo. Y Jesús dice, voy a preparar el lugar. Como era la costumbre, el novio tenía que irse durante un tiempo y preparar la casa, preparar la habitación donde iba a habitar con su futura esposa. Jesús pues se fue a preparar lugar. Pero dice también Jesús que Él vendrá a buscarnos y a tomarnos a sí mismo para que estemos juntamente con Él. Ahora, Jesús vendrá por su novia, pero ¿vendrá por cualquier novia? No, ¿verdad? O sea, la novia, como acabamos de leer en el Apocalipsis, tiene que estar vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, ¿verdad? Jesús viene por una novia preparada, una novia lista, una novia fiel. Dice en 2 Corintios 11:2, dice, porque os celo con celo de Dios, pues los he desposado, los he comprometido con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Fíjate nada más lo que está diciendo Pablo a los hermanos de Corintios, a la iglesia de Corintios. A ver, yo los celo con celo de Dios. ¿Saben por qué? Porque los he comprometido. Porque como iglesia estamos comprometidos con un solo esposo, el Hijo de Dios, ¿sí? Y los tengo que presentar como una virgen pura. Una virgen pura. Fíjate, en Efesios 5, vamos a leerlo. ¿Sí? En Efesios 5, versículo 25, dice lo siguiente, ¿verdad? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela. ¿A quién se va a presentar? A la iglesia, ¿verdad? Para fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia, esa es la novia por lo cual Cristo vendrá a buscar, por la cual Cristo tomará a sí mismo. Una iglesia, cristianos santos, cristianos puros, cristianos limpios, cristianos fieles, que estén comprometidos y preparados para las bodas del Cordero. ¿Sí? Porque imagínate, por ejemplo, a ver, los solteros, o los que están casados, imagínense cuando estaban solteros, ¿verdad? Imagínate que tú te comprometiste con tu novia o con tu novio, ¿verdad? Y dijeron, a ver, vamos a celebrar nuestra boda en un año. Y ya faltan meses, semanas. Ya falta una semana para la boda. Y en eso tú te enteras o descubres, ¿verdad? Descubres que tu novia te fue infiel. Que se fue con sus amigas de parranda, ¿verdad? A Cancún, y ahí hicieron lo que quisieron y anduvo con novios y con hombres, tomando y en el libertinaje. Y te descubres que te fue infiel a semanas de la boda. Pregunta, ¿te casarías con ella? ¿Sí? O tu mujer, ¿verdad? Que descubras, ¿verdad? Que a días y a semanas de la boda tu novio te fue infiel, que a lo mejor tiene otra esposa. ¿Te casarías con él? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque ya manchó esa relación, ya manchó ese compromiso, ¿sí? Entonces, de la misma manera, Cristo viene por una novia pura, una novia santa, una novia fiel, comprometida con Él, que lo ha respetado como el compromiso que era en los judíos, ¿verdad? El novio se iba a preparar el lugar y la novia se mantenía fiel, respetando a su prometido hasta el día de la boda. Así es lo que quiere Cristo, mis hermanos. Una novia fiel, una novia limpia, pura, una iglesia santa. Entonces, dice, regresando a la parábola, ¿sí? A la parábola,
Dice pues aquí, dice el versículo 2, dice, 5 de esas vírgenes eran prudentes y 5 de esas vírgenes eran insensatas. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, perdón, sí, entonces dice, 5 de esas vírgenes eran prudentes y 5 de esas vírgenes eran insensatas. A ver, aquí vemos una cosa muy interesante, mis hermanos. ¿Sí? Bueno, y de hecho dice el versículo 3, fíjense, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí hay algo muy importante, mis hermanos, que tenemos que ir entendiendo y comprendiendo. Las 10 doncellas o las 10 señoritas formaban parte de un grupo de damas de honor que iban a participar en una boda, ¿verdad? Y podemos notar que hasta el momento, ¿sí? En el versículo 1, hasta el momento no había ninguna diferencia entre ellas. Es decir, todas se veían iguales. No había ninguna diferencia externa, alguna señal, alguna marca externa que las distinguiera a unas que las otras, ¿verdad? Ahora, dice que todas ellas tenían su lámpara. ¿No es verdad? Todas tenían su lámpara y salieron a esperar al novio. Ahora, la pregunta es, ¿qué representa la lámpara? ¿Sí? Porque todo tiene un significado en la Biblia, mis hermanos. Todo tiene un significado en la Biblia. Y hay que comenzar a entender y a escudriñar la palabra de Dios para entender las palabras claves y la simbología, ¿verdad? De los utensilios o de las cosas que se nos están presentando aquí. ¿Qué representa la lámpara? ¿Sí? El Salmo 119, versículo 5 dice, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué representa la lámpara? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El novio, como ya lo vimos, representa a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 2 y 3. Las insensatas, dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Dice, mas las prudentes, el 4, tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí, mis hermanos, encontramos, ¿sí? Por fin, nos damos cuenta de las características que hacen la gran diferencia entre unas y otras. ¿Ya te diste cuenta? Aquí encontramos las características que hacen la diferencia entre las 5 insensatas y las 5 prudentes. Y es precisamente eso, ¿sí? Su carácter. ¿Sí? Aquí la palabra, dice la primera palabra clave es prudentes, que viene del griego phronimos, y fíjate lo que significa sensato, significa sagaz, es decir, esta palabra prudente denota sabiduría y habilidad para tomar decisiones. ¿Sí? ¿Sí? Eran prudentes, eran sabias, sabían tomar decisiones, sabían pensar antes de actuar, sabían pensar antes de hablar, eran precavidas. O sea, eran precavidas, sabían prepararse para un evento, para una cosa, para tomar una decisión. Eso significa prudentes, sabios, ¿sí? Precavidos, hábiles para tomar decisiones. La segunda palabra, insensatas, del griego moros, significa necio, significa tonto, significa engreído, soberbio, ¿verdad? Altivo, significa ignorante. Y la tercera palabra clave que tenemos que entender aquí es aceite. ¿Qué significa o qué representa el aceite? Sé que lo saben. ¿Qué significa o qué representa el aceite? El Espíritu Santo. ¿Sí? El aceite representa el Espíritu Santo y representa también la gracia salvadora de Dios por medio de Cristo Jesús. Es decir, el aceite también representa la salvación. Entonces, vamos a ir armando, mis hermanos, vean cómo, vamos encontrando esta luz. Entonces, a ver, hay 10 vírgenes, 10 señoritas que a la luz, ¿verdad? Así, normal, parecen todas iguales, nada las distingue. Sin embargo, dice Jesús, 5 eran insensatas, 5 eran necias, tontas, ignorantes, engreídas, soberbias, ¿verdad? Y 5 eran prudentes, 5 eran sabias. 5 eran mujeres que sabían tomar decisiones. 5 eran mujeres que eran precavidas, ¿sí? Y dice que unas tenían aceite y otras no tenían aceite.
Mis hermanos, las prudentes dice que tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Estas mujeres fueron sabias, a diferencia de las insensatas que actuaron tontamente, de una manera necia, ¿verdad? Así como diciendo, soberbia, con esto me alcanza. No creo que se... ¿Recuerdan el siervo malo? ¿Cuál fue el pretexto del siervo malo? Mi señor tarda en llegar, mi señor tarda en regresar. Las 5 vírgenes insensatas actuaron similar. Con esto me alcanza. No creo que se tarde. Si no, a ver cómo le hago. Bueno, pues ya después veo. ¿Sí me explicó? O sea, no fueron prudentes, no tuvieron la sabiduría para ir preparadas. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, así mismo, o de la misma manera, mis hermanos, como estas 10 vírgenes, ¿sí? Que 5 son prudentes y 5 son insensatos, así, mis hermanos, hay mucha gente dentro y fuera de la iglesia, ¿sí? Así hay mucha gente que exteriormente se ven bien, exteriormente todos nos vemos iguales, todos parecemos cristianos, todos parecemos discípulos de Jesús, todos parecemos hijos de Dios, todos, aquí todos nos vemos iguales. ¿No es verdad? Allá afuera también, en tu trabajo, puedes ver gente buena. Sí, yo creo en Dios. Sí, no, yo voy a la iglesia. No, sí, yo tengo mi Biblia. ¿Sí? Exteriormente nos vemos iguales. Leen la Biblia, tienen su lámpara, ¿verdad? Leen la Biblia, la memorizan, ¿verdad? Van a la iglesia, incluso sirven en algún ministerio o sirven en la iglesia. Dicen estar esperando al Señor también. Pero la gran diferencia, mis hermanos, ¿sí? Es de que no tienen el aceite en sus vidas. Tienen la lámpara, pero no tienen el aceite en sus vidas. No tienen al Espíritu Santo morando en sus corazones. No tienen al Espíritu Santo trabajando en sus vidas. No tienen al Espíritu Santo haciendo esa obra de regeneración, esa obra nueva, transformándote en una nueva criatura. ¿Sí? No tienen la salvación. ¿Sí te das cuenta? ¿Qué impactante es esto, mi hermano, mi hermana? O sea, nos estamos dando cuenta que Jesús nos está revelando algo realmente importante, impactante. Muchos, ¿verdad? Parecen cristianos. Exteriormente. Tienen la lámpara. Están esperando a Dios. Van a la iglesia. Pero interiormente les falta lo más importante. El aceite, la salvación, el Espíritu Santo, ¿sí? Interiormente, ¿por qué? ¿Y por qué son así? Porque interiormente siguen aferrados a sus pecados, ¿sí? Interiormente, ¿sí? No se han querido arrepentir de sus maldades, de sus transgresiones, de su negligencia, ¿sí? Interiormente siguen con el mismo carácter y la misma manera de pensar y la misma manera de actuar que antes de convertirse según el cristianismo. Siguen iguales, siguen tratando a la esposa con la punta del pie, siguen tratando a sus esposos con una falta de respeto, luchando por ver quién tiene los pantalones dentro del hogar. Los hijos que se dicen cristianos siguen igual de rebeldes, desobedientes y groseros con los padres, ¿sí? O sea, su naturaleza no ha cambiado, siguen igual. ¿Y por qué su naturaleza no ha cambiado? Pues porque no han nacido de nuevo. Y si no han nacido de nuevo es porque no se han arrepentido, ¿verdad? Les falta el aceite, no tienen la salvación, mis hermanos. Están como Pablo describió a esas personas en 2 de Timoteo 3:5. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficiencia de la palabra de Dios. Tienen la apariencia, ¿verdad? Todos parecemos cristianos, ¿sí? Todos parecemos discípulos. Yo voy con mi Biblia debajo del brazo, así voy, tengo mi lámpara, pero ¿la vivo? ¿Soy una nueva persona? ¿Soy una nueva criatura? ¿Soy diferente? Ya perdono fácil a los que me ofenden, pido perdón a los que lastimo y a los que ofendo. ¿Sí? Me estoy santificando más, me estoy consagrando más a Dios. ¿Sí? Ahí es donde se ve realmente, mis hermanos, ¿sí? Realmente quién es un verdadero y quién es un falso cristiano. Fíjate, en Mateo, ahí mismo en Mateo, en el capítulo 13,
vemos cómo Jesucristo, ¿sí? Vemos cómo Jesucristo nos hace una descripción de los que parecen cristianos y no lo son. Fíjate, capítulo 13, versículo 24. Dice, aquí también dice, vean, dice, les refirió otra parábola. Vean cómo Jesús hablaba a través de parábolas, diciendo, el reino de los cielos, ¿sí? El reino de los cielos es semejante a un hombre, ¿sí?, que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo 29, él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vean, mis hermanos, aquí cómo Jesús nos está haciendo una descripción muy clara de los que son hijos del reino, hijos de Dios, y los que son hijos del maligno, ¿verdad? Hijos del maligno. ¿Por qué? Porque dice, a ver, tenían su campo, creció trigo y creció cizaña juntamente. Y les dicen los siervos, oye, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña, la hierba mala? ¿Quieres que la arranquemos? Y el Señor les dice, no, déjenlas crecer juntas. ¿Por qué Jesús no permitió que cortaran la cizaña en ese momento? ¿Por qué Jesús no permitió que se cortara la cizaña? Dice, déjenlas crecer juntas hasta el momento de la siega. ¿Sabes por qué? Porque cuando va creciendo el trigo y la cizaña, durante ese crecimiento hay un momento en el que son iguales. Se parecen mucho, son idénticas. El trigo y la cizaña son idénticas. Solamente un experto puede distinguir, pero llega un momento durante el crecimiento, antes de que corten, que entonces sí se distingue el trigo de la cizaña. Pero mientras crecen, se miran iguales. ¿Sí vamos entendiendo el enfoque de Jesús? ¿Sí lo vamos entendiendo? O sea, en este mundo, ¿sí?, todos nos vemos iguales. O podríamos decir, somos cristianos, somos hijos de Dios, somos discípulos de Jesús. Pero va a llegar un momento en el que verdaderamente se va a distinguir quién es un verdadero cristiano y quién es un falso cristiano. ¿Sí? Recordemos, mis hermanos, que el enfoque de la parábola de Jesús es animar a los creyentes. ¿Sí? Es animarlos, es exhortarlos, ¿sí?, a velar, a vigilar sus vidas, a vigilar su relación con Él. ¿Sí? A prepararse para ser de los que están invitados a las bodas del Cordero, porque Cristo quiere que estemos ahí, pero Cristo quiere una iglesia santa, limpia, pura, preparada, ¿verdad? Entonces, llegará el momento, mis hermanos, en que se van a distinguir los verdaderos y los falsos cristianos. ¿Cómo se van a ir distinguiendo? A través de la vida, mis hermanos. A través de las circunstancias, a través de las adversidades que vamos enfrentando en la vida, nos vamos a poder ir dando cuenta de quién es un verdadero y un falso cristiano. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? ¿Sí recuerdan esa parábola? ¿Sí? Que dice que el sembrador salió a sembrar y algunas de las semillas que representan la palabra cayeron entre espinos y rocas. Y dice, esas semillas son aquellos que reciben la palabra, ¿verdad? Dicen, sí, soy cristiano, sí, me arrepentí, sí, voy a la iglesia. Pero los afanes de la vida, el engaño de las riquezas y la presión del mundo, la persecución, las burlas, el rechazo de la familia, de los amigos, todo eso hacen que se ahogue la palabra de Dios, ahogan tu fe, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando una persona se ahoga su fe? Se abandona, se va. No soporta, no resiste, se sale del camino. ¿Sí? Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, ¿no es verdad?
Y es precisamente lo que estamos viendo en estos tiempos. Hace poco vieron la noticia del tiroteo en una escuela católica. Se vieron un muchachito de 20 años, ¿sí? Disparó y mató a niños, a estudiantes, hirió a muchos. ¿Sí? Vieron la noticia, por ejemplo, de la mamá que envenenó a sus hijos, creo que, no sé si fue en República Dominicana o Nicaragua, algo, por un país de Centroamérica, envenenó a sus hijos con un jugo y después envenenó a ella. ¿Y sabe por qué lo hizo? Para causarle dolor a su marido. O sea, dense cuenta hasta dónde está llegando la humanidad, hasta dónde está llegando la mente del hombre. ¿Sí? ¿Hasta qué grado está cayendo, mis hermanos? La maldad está incrementando. ¿Sí? Está incrementando la maldad, y conforme más se incremente, más se verán estas cosas. Por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, y al enfriarse el amor, al apagarse el fuego, el Espíritu Santo que tenemos dentro, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Apostatan, abandonan la fe, ¿sí? Y esto lo vamos a estar viendo, mis hermanos, con mucha más relevancia. O sea, esto va a incrementar. Muchos van a apostatar de la fe, mis hermanos, ¿sí? Por haberse multiplicado la maldad, porque no van a soportar la persecución, porque los afanes de la vida, el engaño de las riquezas. Por eso muchos están abandonando la fe cristiana, ¿sí? Y aquí es donde ustedes se preguntan, ¿acaso seré yo maestro? ¿Verdad? ¿Acaso seré yo? No, ¿verdad? O sea, fíjense nada más, por ejemplo, ahí está un ejemplo claro ahorita que dije esto. Judas, por ejemplo. Judas es un ejemplo perfecto de lo que estamos diciendo. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la última cena con sus discípulos tomando la Pascua? ¿Qué dijo? Mi alma está angustiada porque uno de ustedes me va a traicionar. Y todos los discípulos se quedaron viendo unos a otros. ¡Ah, caray! ¿Quién? Y comenzaron a preguntar, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Quién? ¿Por qué nadie dijo? ¿Por qué Pedro o Juan, verdad? No se levantaron, ¿verdad? O Tomás, y dijeron, es Judas. Judas es el traidor. Este hipócrita es el traidor. ¿Por qué no dijeron eso? Porque no se dieron cuenta. O sea, porque Judas parecía igual. Parecía un discípulo verdadero de Jesús. Nadie sospechaba de Judas. ¿Por qué? Porque era idéntico exteriormente. Parecía un verdadero discípulo. Tenía su lámpara, había escuchado la palabra de Dios, había hecho milagros, había predicado, había enseñado. ¿No es verdad? Pero no tenía el aceite. Nunca recibió a Jesús como su Salvador. Nunca lo reconoció como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que venía a salvarlos de sus pecados. Ese es un ejemplo perfecto, mis hermanos, para lo que estamos diciendo. Y así hay muchos en la iglesia, fuera y dentro de la iglesia, muchos que se ven idénticos. Todos nos vemos iguales, pero interiormente es donde ahí se va a ver realmente, tarde o temprano, quién es un verdadero hijo de Dios. Fíjate, regresamos a la parábola. Dice el versículo 5 al 10. Dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, ¡aquí viene el novio! Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, escucha, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no les falte el aceite a ustedes y a nosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Sí? Fíjate nada más. ¿Sí? Muy bien, aquí dice que las doncellas, las señoritas, ¿verdad? Las vírgenes, todas cabecearon. ¿Por qué? Porque el novio se tardó un poco, ¿verdad? Y les ganó el sueño y se durmieron, se quedaron dormidas. Pero dice que de repente, ¿sí? De repente, cuando menos lo pensaron, ¿sí? Se escuchó el anuncio, se escuchó el clamor, aquí viene el novio, salgan a recibirle. Entonces dice que se levantaron y todas arreglaron sus lámparas. Sin embargo, quiero que notes, mis hermanos, cómo las insensatas, ¿sí? Las ignorantes, ¿sí? Las soberbias, las altivas, por no ser precavidas, por no estar preparadas, ¿verdad? Le dijeron a las prudentes,
denos de su aceite porque nuestra lámpara se apaga. Y las prudentes, me encanta la respuesta de las prudentes, mis hermanos, porque es una respuesta inteligente. Vean nada más la inteligencia para responder, ¿sí? Más bien, dice, a ver, para que no nos falte ni a ustedes ni a nosotras, mejor váyanse a comprar ustedes lo suyo, ¿verdad? Mejor, o sea, qué respuesta tan inteligente, pero al mismo tiempo es algo peculiar, mis hermanos, porque fíjate, les dicen, mejor vayan a comprar lo de ustedes. Era la medianoche. ¿A dónde iban a ir a comprar aceite a esas horas? ¿A dónde? No dudo que por ahí haya alguien que a lo mejor sí se las vendiera y les abría, pero era la medianoche. O sea, prácticamente todo estaría cerrado, ¿verdad? Y les dicen las prudentes, no, a ver, váyanse ustedes a comprar lo suyo. O sea, vean la sabiduría de estas mujeres. Vean la sabiduría y la inteligencia de estas mujeres, ¿eh? Mejor váyanse a comprar lo suyo. Ahora, aquí hay algo muy importante, mis hermanos, que debemos de comprender. Recuerden que el aceite, ¿qué representa? El Espíritu Santo y la salvación, ¿sí? Aquí dice que las mujeres insensatas les dijeron a las prudentes, denos, compartan con nosotras su aceite, ¿sí? Y las prudentes dijeron, no te lo voy a compartir, mejor ve tú y compra lo tuyo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que la salvación, mis hermanos, es intransferible, ¿sí? La salvación no se puede transmitir de una persona a otra. Es decir, yo como padre no puedo pensar ni puedo decir voy a esforzarme por santificarme más, voy a esforzarme por consagrarme más, voy a esforzarme por obedecer más a Dios para que si mis hijos o mi esposa están en pecado, yo les pueda, a través de mi santidad, yo les pueda pasar una parte para que ellos se salven. No se puede, no se puede. La salvación es personal, es intransferible. Mis hermanos, nosotros no podemos salvar a nuestros hijos, ni a nuestra esposa, ni a nuestro esposo, ¿verdad? Es personal la salvación. Fíjate, en Ezequiel 18, nada más para que nos demos una idea, ¿sí? En Ezequiel 18, así rapidísimo, hay una historia, les recomiendo que lo lean, ¿verdad? Ezequiel 18. Hay este capítulo nos habla de un hombre, de un padre que era pecador, que hizo lo malo ante los ojos de Dios, lo malo, ¿sí? Pero dice que engendró un hijo. Fíjate lo que dice el versículo 14. Dice, pero si es decir, el padre malvado, pecador, engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, el hambriento diere de su pan, y cubriere su vestido con vestido al desnudo, apartare de su mano del pobre, si va a apartar de su mano al pobre, interés y usura no recibiere, dice, si guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, fíjense la pregunta, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Escucha la respuesta, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. Esto se refiere a aquellas personas que se aferran a los pecados, mis hermanos, ¿sí? Esto se refiere a estas personas que se aferran al pecado y no quieren arrepentirse. Entonces, el alma que pecare, es decir, la persona que se aferra a sus pecados, de cierto morirá, es decir, de cierto estará separada de Dios. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Ven? Esto nos habla de que cada uno de nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Y yo digo esto, mis hermanos, porque yo sé que hay padres, hay madres, ¿sí?, que tienen una aflicción en su corazón por sus hijos, que están en rebeldía, que están separados de Dios en estos momentos,
¿sí? Pero no te sientas mal. Si tú realmente has educado a tus hijos, si tú los has instruido con la palabra de Dios, si tú has tratado de estorbar sus pecados y de traerlos a la palabra y al Señor arrepentidos, pero ellos se aferran a sus pecados, ¿sí? Esa sangre no caerá sobre ti. ¿Sí? Igual los hijos, ¿verdad? Si están con los padres, si tienen esa aflicción porque sus hermanos o sus padres, ¿verdad? No se aferran a sus pecados, si tú les has compartido la palabra y les has dado el mensaje de salvación y te rechazan y si siguen aferrados a sus pecados, tranquilo, tranquilo, ¿sí? Porque aquí dice que Dios nos está diciendo que cada uno es responsable, ¿sí? Por nuestros pecados. Recuerden que Dios siempre nos da a elegir, ¿sí? Recuerden, en Deuteronomio nos dice, a ver, aquí están los dos caminos, la vida y el bien, la muerte y el mal, tú escoge, ¿sí? Josué también, ¿recuerdan? Cuando le dijo al pueblo, pues escojan a quién van a servir, si a Jehová o a los ídolos de donde ustedes habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Entonces, tenemos la elección, cada uno de nosotros va a escoger, va a elegir qué camino tomar. Servir a Dios, amarlo y respetarlo y recibirlo y servirle con todo nuestro corazón o aferrarnos a los pecados y morir eternamente. Pero si tú eres un padre, un hijo, ¿verdad? Un hermano que ha luchado y les ha instruido a sus hijos y a sus padres y les ha presentado el Evangelio, tranquilo, tranquilo, no sientas esa aflicción en tu corazón. Sigue orando por ellos, sigue orando. Sígueles presentando el mensaje, sígueles predicando la palabra de Dios, sígueles dando el consejo de Dios cuando tengas la oportunidad, ¿sí? Pero sigue haciéndolo, no te desanimes porque no sabemos, ¿sí? Si una de esas, el Señor quebranta su corazón de ese hijo, de ese padre, de ese hermano, tú sigue adelante, sigue adelante. Entonces, volviendo a la parábola, entonces las vírgenes insensatas se fueron a comprar aceite. No sabemos si lo encontraron o no, pero cuando regresaron, ¿qué dicen? Que las puertas, ¿qué? Se habían cerrado. Y eso era parte de la cultura judía. Una vez llegado el novio e iniciada la boda, se cerraban las puertas, y nadie podía entrar, nadie, ¿sí? Aunque dijera, pero es que yo soy el padrino del pastel, no me interesa. Cerradas las puertas, ya no entra nadie. Pero es que yo puse el salón, no me importa. Cerradas las puertas, ya no entra nadie, ¿sí? Ya no entra nadie. Dice el versículo 11, ¿sí? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, hijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Te suena familiar esta frase, hermano? ¿Te suena familiar? Mateo 7:21. ¿Sí? Mateo capítulo 7, ¿sí? Versículo 21. Vean nada más lo que Jesús dice aquí. Esto es casi finalizando el sermón del monte. Jesús dice lo siguiente, ¿sí? Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Fíjate nada más, aquí vemos cristianos, creyentes, que tenían la apariencia de piedad, ¿no es verdad? Sin embargo, les faltaba el aceite. Señor, ¿qué no en tu nombre? Yo profeticé en tu nombre, Señor. Yo predicaba. Yo era pastor y predicaba. Y yo servía, Señor, en alabanza y con los niños y con los jóvenes. ¿Sí? Yo eché fuera demonios, Señor. Yo tenía mi lámpara, conocía tu palabra. Sí, te va a decir el Señor, sí, es cierto, sí, tú eso hacías, pero nunca te conocí. Nunca tuvimos una relación íntima, ¿sí? Nunca tuvimos esa comunión entre tú y yo. Dice, porque dijo Jesús, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen porque oyen mi voz y me siguen, ¿sí? Yo conozco a mis discípulos, ¿sabes por qué? Porque mis discípulos todos los días toman su cruz y me siguen, ¿sí? Tenemos una relación, una intimidad, pero a ustedes no los conozco, no los conozco. A pesar
de que tienen su lámpara, ¿verdad? A pesar de que conocen la Biblia, pero les falta la salvación, les falta el Espíritu Santo morando y cambiando sus vidas. Entonces te das cuenta cómo el enfoque de Jesús también es darnos a conocer que no todos los que dicen creer en Dios son verdaderos cristianos. No todos son verdaderos. Es por eso que Jesús, mis hermanos, no se cansa de exhortarnos. Velen, ¿sí? Estén preparados. Cuiden su vida espiritual, cuiden su relación con Cristo, ¿sí? Cuiden su cristianismo, ¿sí? Entonces, realmente, mi hermano, si tú dices que eres cristiano, tienes que demostrarlo, ¿sí? Tienes que demostrarlo, ¿sí? Tienes que permitir que el Espíritu Santo regenere tu vida, cambie tu vida, ¿sí? Cambie tu mente, y ese cambio se tiene que ver. Porque en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que ya no estemos jugando, mis hermanos. Ya no estemos jugando con Dios, porque nadie se puede burlar de Dios, ¿sí? Nadie. Como lo hemos visto, muchos en aquel momento se llevarán la sorpresa de su vida, hermanos. Muchos se llevarán la sorpresa de su vida en aquel momento cuando estén delante de Cristo, delante del trono. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no tendrán otra oportunidad, ¿sí? Pues muchos se van a llevar esa sorpresa de su vida pensando, es que yo era cristiano y profesaba y predicaba y hacía esto y el otro. Sí, pero nunca te conocí, nunca tuviste una relación verdadera con el Hijo de Dios, nunca tuviste la salvación, ¿sí? Entonces, mis hermanos, entendamos una cosa y quiero que medites en esto, ya con esto nos vamos, ¿sí? En la vida tenemos oportunidades, ¿sí? En la vida siempre se nos presentan oportunidades. Desde pequeños, ¿sí? Tenemos la oportunidad de estudiar, ¿verdad? Todos tenemos la oportunidad de estudiar, ¿sí? Sin embargo, muchos desaprovechan la oportunidad de prepararse, ¿sí? Pero todos tenemos la oportunidad de estudiar, de prepararnos, de tener herramientas para un futuro, de lograr una carrera profesional, ¿verdad? Sin embargo, muchos la aprovechan y muchos la desaprovechan, ¿sí? Y nunca más se te vuelve a presentar otra oportunidad. Muchos hemos tenido oportunidades de buenos trabajos, ¿sí? Sin embargo, muchos la desaprovechan por su negligencia, por su carácter, por su impuntualidad, por su falta de respeto, porque no son serios para trabajar. Y cuando pierden el trabajo, muchas veces ya no se les vuelve a presentar otra oportunidad igual. Muchos tenemos la oportunidad de formar una familia, de casarnos y tener hijos y tener una familia, que es la herencia de Dios para nosotros en este mundo. Sin embargo, muchos desperdician la oportunidad, ¿sí? De tener a su familia. ¿Por qué? Porque a través de su carácter, de su forma de ser, de su infidelidad, de su adulterio, de su carácter tan disparejo que tienen, tanto los hombres como las mujeres, muchas veces desperdician la oportunidad de tener a su familia, ¿sí? Y la tiran a la basura, la descuidan, y después ya no tienes la oportunidad de volver a reconstruir esos lazos con tus hijos, con tu esposa, ¿sí? De la misma manera, mis hermanos, ¿sí? Dios nos ha dado la oportunidad de ser salvos. Dios nos ha dado la oportunidad, de verdad, mis hermanos, de tener una relación con el Hijo de Dios, ¿sí? No la desperdicien, no la desperdicien, ¿sí? No la tiren a la basura. ¿Me explico? ¿Sí me entienden? O sea, no desperdiciemos la oportunidad que tenemos de formar parte de esa iglesia santa, pura, limpia, por la cual el Señor vendrá y con la cual Él se casará, mi hermano. El momento de la salvación es hoy también para los que no son salvos. Hoy es el momento de la salvación. Hoy es tu oportunidad de recibir el regalo hermoso y gratuito que Dios nos ha dado a través de su Hijo, que es la salvación. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete y recibe a Cristo como tu Señor y Salvador y comienza a tener una relación con Él. Porque posiblemente ya no vuelvas a tener esta oportunidad, ¿sí? Las oportunidades son limitadas, ¿verdad? Hoy se nos presentan y mañana ya no, ¿sí? Igual a salvación. Dios te está dando la oportunidad de que te arrepientas, ¿sí? De que te arrepientas de tus pecados. Y si dices que eres cristiano, pero reconoces que has sido negligente, descuidado, que te has apartado, arrepiéntete.
porque posiblemente has perdido tu primer amor, has apagado al Espíritu Santo que mora en ti. Entonces arrepiéntete, mi hermano, no desaproveches la oportunidad, porque posiblemente, ¿sí?, hoy sea el último mensaje que puedas estar escuchando y la última advertencia que Dios te está dando para arrepentirte. Amén. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Gracias, Señor, por abrirnos los ojos y iluminar nuestro entendimiento para comprender que tenemos que velar, que tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, nuestra relación contigo, Señor. Es importante, ahora entendemos por qué, Señor, eres tan insistente en ese punto. Porque en aquel día muchos te dirán, Señor, Señor, pero tú les dirás, no te conozco, nunca te conocí, nunca tuvimos una relación, una intimidad. A pesar de que tenías la lámpara, a pesar de que tenías la Biblia, a pesar de que ibas a la iglesia, a pesar de que conoces la palabra de Dios, pero no tenías lo más importante, que es el aceite, el Espíritu Santo morando y obrando en tu vida. No tenías la salvación, te va a decir el Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor, si hemos sido descuidados, flojos, si hemos sido insensatos, tontos, soberbios, altivos, pensando, el Señor me entiende, el Señor me comprende, el Señor se tarda, con lo que yo ya sé de la Biblia. Perdónanos, Señor, por nuestra soberbia, por nuestra negligencia, por nuestra insensatez. Límpianos, Señor, de nuestro pecado, porque los tiempos son difíciles, Señor. Danos sabiduría, Señor, como las vírgenes prudentes. Ayúdanos a saber y entender los tiempos. Ayúdanos a afirmarnos en tu palabra y a afirmar nuestras convicciones cristianas, Señor, porque son importantes, porque queremos presentarte una iglesia, una novia vestida de lino fino, puro, sin mancha y sin arruga, sino santa y pura como una virgen, porque eso es lo que tú vendrás a buscar, una iglesia perfecta, una iglesia santa, una novia fiel. Señor, perdona nuestras infidelidades, Señor, nuestra arrogancia, y ayúdanos, Señor, a vivir realmente a partir de hoy, Señor, conforme a tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y también perdona, Señor, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros padres, Señor, que a pesar de que les hemos predicado tu palabra, siguen aferrados en sus pecados. Ten misericordia de ellos, Señor. Tócalos, Señor. Quebranta sus corazones, Padre. No permitas que sus almas se pierdan en el infierno, Señor. Ayúdanos a seguir predicando con amor, Señor, tu palabra y seguir compartiendo tu mensaje, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta congregación, por mis hermanos que están aquí el día de hoy, los que no pudieron venir, pero que están escuchando este mensaje. Bendícelos también, Señor, redargúyelos y corrige nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues abre la puerta, Susi, por favor. Gloria a Dios. Y bueno, pues vamos a terminar, mis hermanos. Como ya saben, vamos a cantar una alabanza. Rápido, vamos a cantar una alabanza, ¿verdad? Para despedirnos. Una alabanza hermosa también. Y quiero que, de verdad, los invito a que la canten, ¿verdad? Y a que comprendamos, ¿verdad?, la letra de esta alabanza, mis hermanos. Y que realmente sea un compromiso para nosotros. Que realmente sea ese compromiso que queremos hacer con Dios. Amén. Bien, dice. Vamos. Listos.
preguntas, hermano. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y en tu lugar santo morará. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y en tu lugar santo morará. ¿Quién subirá
gracias y Señor bendice a mis hermanos. Hermanos, sigan pasando una bendecida tarde. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios.